Ya, muy bien. Vamos a continuar viendo el partido al costado, ¿ya? Ok. Vamos en síndrome mediastinal. Si hay gol, lo pones en pantalla completa, pues, ¿ya? Ya. Síndrome mediastinal. En el síndrome mediastinal, fundamentalmente hay que tener en cuenta la distribución anatómica, ¿no? Hay muchas formas de la distribución anatómica del síndrome mediastinal. O sea, los órganos como mediastino anterior, medio posterior, mediastino superior, medio inferior, mediastino antero-posterior, antero-superior, etc. Hay miles de maneras de... Cualquiera de las clasificaciones o de los enfoques anatómicos de los compartimentos mediastinal es bueno, cualquiera. Lo importante, el más frecuente es mediastino anterior, medio y posterior. Para eso hay que primero ver los diferentes planos y las estructuras que están dentro de estos planos. Hay dos planos frontales. El primer plano frontal pasa por la cara antes de entrar. En estas preguntas de mediastino hay preguntas muy frecuentes y muy típicas. Por ejemplo, ¿en qué mediastino se encuentra la tráquea? Anterior, medio, posterior. ¿De acuerdo? Después la contestamos. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿en qué mediastino se encuentra el conducto torácico? Ya les compliqué un poco la vida. Más aún si yo pregunto, ¿en qué mediastino se encuentra la aorta descendente? ¿Ya? Después hay otra pregunta, por ejemplo, que dice, ¿cuáles son los tumores más frecuentes de mediastino? Otra pregunta es, ¿cuál es el mediastino que con mayor frecuencia se ve comprometido por lesiones neoplásicas? ¿Entiendes? Bien. Y hay grupos de datos, hay preguntas que dicen, ¿no? En una persona menor de 20 años, en un caso que sea tumor, ¿cuál es el tumor más frecuente? Versus una persona de 60, 50 años. Bien interesante. Entonces, en mediastino hay una serie de preguntas clásicas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Entonces, primero, hay 4 grandes síndromes mediastinales. El síndrome de mediastinitis aguda y crónica, el síndrome de hemorragia mediastinal, el síndrome de enfisema mediastinal y los tumores mediastinales. Son los 4 grandes síndromes. Entonces, pero para ello vamos a conocer primero la anatomía. Decíamos que había 2 planos frontales. El primer plano frontal pasa por la cara anterior del corazón y de los grandes vasos. Todo lo que está por delante de este plano es mediastino anterior. El segundo plano frontal dice, pasa por detrás del esófago. Todo lo que está entre estos 2 planos es mediastino medio. Y todo lo que está detrás del segundo plano frontal es mediastino posterior. ¿El esófago en qué mediastino está? ¿Anterior, medio, posterior? Medio. Porque dice, pasa por detrás del esófago. O sea que el esófago está en el mediastino medio, básicamente. ¿Ok? Después, hay 2 planos horizontales. Todo lo que está por encima del primer plano horizontal es regiones superiores de los mediastinos. Todo lo que está entre estos 2 planos son las regiones medias de los mediastinos. Y todo lo que está por debajo de este segundo plano es las regiones inferior de los mediastinos. O sea, mediastino anterior, inferior. Mediastino medio, región inferior. Y mediastino posterior, región inferior. ¿De acuerdo? Primer plano dice, pasa por la cara superior del callado de la aorta. Y eso coincide con el ángulo del esternón y el manubrio, del mango y el manubrio, mango y manubrio, y coincide con la 4ª vértebra dorsal. El segundo plano dice pasa por el borde inferior de la vena pulmonar inferior. Ustedes ven 2 venas pulmonares en ambos lados. ¿De acuerdo? Pasa por el borde inferior de la vena pulmonar, todo ahí, región inferior. Entonces ahí lo ven. ¿De acuerdo? Mediastino anterior, previsceral, mediastino medio, visceral, mediastino posterior, retrovisceral. Región superior, el mango y el manubrio del esternón, junto con la 4ª vértebra dorsal y encima el callado de la aorta, región superior. Y todo lo que está por debajo de la vena pulmonar inferior, mediastino inferior. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué ha pasado? No ha habido gol, ¿no? Ya. Y entonces todo lo que está debajo. Ahora bien, esos son los compartimientos. Lo que clásicamente se trabaja es mediastino anterior, medio y posterior.
Veamos entonces los límites. Ahí están los límites. Ya no veamos el límite porque ya lo sabemos, sino veamos el contenido. Miren el contenido del mediastino superior, del mediastino anterior y la región superior. Tejido celular graso y timo. Por consiguiente, cuando se ve una lesión tumoral en ese mediastino, uno tiene que rápido pensar en timo. Por eso que los timomas están metidos en el mediastino anterior. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tejido celular graso. Ahí vienen los tejidos, los tumores de células germinativas, los teratomas, etc. Seguimos el contenido. En la región media, tejido celular graso, fondo de sacos pleurales, tejido celular graso y cemento inferior del timo. O sea, todo es timo y celular graso. Tejido celular graso y timo. Y la región inferior, mire, tejido celular graso. Ah, ya. O sea, todo ese mediastino es celular graso y timo. Y ahí voy a poner. Ahora, otro criterio que uno debe tener en cuenta es que los mediastinos se pueden comprometer por estructuras vecinas, fundamentalmente. Por estructuras vecinas se pueden comprometer. ¿Sí? Ahora veamos el mediastino medio. La parte superior del mediastino medio, mire, vena cava superior, tráquea, esófago. Entonces ya nos dijeron, allá la tráquea, el esófago, ¿no? Él fundamentalmente está en el mediastino medio, tráquea, esófago. Nervios frénicos, neumogástrico, recurrente izquierdo. Es importante el recurrente izquierdo. Creo que cuando hablamos de cáncer les hablaba del recurrente izquierdo, ¿no? El recurrente izquierdo llega al mediastino, pasa por debajo del callado de la aorta y por encima de la arteria pulmonar. A eso se le llama ventana aortopulmonar. Ahí hay un paquete ganglionar. El recurrente laringio izquierdo pasa por ahí y inerva la cuerda vocal izquierda. Mientras que el recurrente laringio derecho solamente se queda en la parte cervical. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que cuando se daña este ganglio y compromete este ganglio por una neoplasia y destruye el nervio, lo que va a hacer es parálisis de cuerda vocal izquierda. ¿Ok? Entonces, parálisis de cuerda vocal izquierda me debe hacer pensar siempre en compromiso mediastinal a nivel de la ventana ortopulmonar, básicamente. ¿Ok? Luego tenemos, miren, ahí está los ganglios linfáticos y rama del callado aórtico. Correcto. Seguimos bajando la zona media de este mediastino medio, es la que tiene mayor compromiso, mayor estructuras. Vena cava superior, tráquea y subdivisión, nervio neumogástrico, recurrente izquierdo, ganglio linfático, cinta traqueobronquiales, callado de la aorta, sigo mayor, aorta, arteria pulmonar, sus ramas, vena pulmonar superior, esófago mediastino medio. Y la parte inferior, pericardio, corazón, neumogástrico, esófago mediastino medio. ¿Ok? Entonces ahí están los principales componentes vasculares, si se dan cuenta ahí, vasculares, digestivos y vía respiratoria. El mediastino posterior, fundamentalmente es la columna y todos los componentes neurológicos, las cadenas simpáticas, las cadenas parasimpáticas, las raíces nerviosas y fundamentalmente está el conducto torácico, ¿ven? Conducto torácico y simpático dorsal. Sigue bajando. Simpático dorsal, conducto torácico, aorta ascendente. Y no es aorta ascendente, bueno, le llamamos aorta descendente o ascendente, porque el ascendente es el callado de la aorta, ¿no? Aorta ascendente, callado de la aorta y descendente. Esta es aorta descendente. La aorta descendente se encuentra en el mediastino posterior. Si ustedes ven una tomografía, ven que la vértebra en el corte tomográfico está por delante de la aorta. Si ustedes se dan cuenta en la tomografía. ¿Eso qué significa? Que este mediastino posterior, por eso que la aorta está en mediastino posterior, y ahí lo ven, aorta descendente, en realidad esa aorta descendente está en el mediastino posterior. Asigos mayor en el mediastino posterior y conducto torácico. Simpático dorsal, conducto torácico, aorta y asigos menor. ¿Ok? Entonces, ya entendemos básicamente las estructuras mediastinales y las localizaciones de la lesión. Recuerden que el mediastino, en primer lugar, es una estructura central del tórax. Este mediastino que está en el centro del tórax es móvil, porque no está fijo, ¿de acuerdo? Por eso que se desplaza el mediastino. Entonces, cuando dice fisiopatológicamente, ¿por qué está al centro el mediastino? Con cierta inclinación a la izquierda, obviamente, por el corazón. Pero ¿por qué está al centro? Porque está entre dos fuerzas, que es las presiones pleurales negativas. Recuerden que la presión pleural es negativa, -5, -6 centímetros de agua. Y yo inspiro y ese -5, -6 baja a -8. Expiro y regresa a -5.
Siempre la presión pleural es negativa, siempre. ¿De acuerdo? Por eso que es fácil hacer neumotoras cuando uno entra al espacio pleural. Y si comunica el espacio pleural con el medio ambiente, ¡pum! El aire se chupa y entra. Y eso lo han escuchado a veces cuando meten una aguja y chupa, ¿no? Y son un neumotoras, porque es presión negativa. ¿Ok? Por eso que cuando se hace una toracocentesis, se le pide al paciente maniobra valsalva. Toma aire hondo, cierra la glotis y puja. ¿Qué he hecho? Maniobra valsalva, presión positiva. En ese momento yo conecto el espacio pleural con el medio ambiente y le he generado presión positiva y el líquido sale. Y no entra el aire. Pongo el catéter, en ese ratito uno hace así, ¿no? Toma aire hondo, voy a poner un tubo, ¿ya? Toma aire hondo y ¡pum! En ese momento presione, bote el aire, sin botar el aire, o sea, puje, un poco y el agua sale, el líquido sale, y mientras una vez que conecto todo, ya digo, ya, respira normal, ya salió todo, porque ya hice la conexión. En esos segundos que yo comunico el espacio pleural con el medio ambiente, tengo que tener presión positiva en el espacio pleural para que el aire no ingrese y el líquido salga. Eso se hace con maniobra valsalva. Si no hago eso, estoy poniendo el tubo, chupa el aire y se mete y se hacen neumotoras. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando el mediastino se desplaza porque cambié las presiones pleurales. Por eso se desplaza. Por ejemplo, vamos a poner, yo tengo mis dos presiones positiva y negativa. Los dos son negativos, derecha, izquierda. En el espacio pleural yo convierto presión positiva. ¿Qué significa? Que eleve la presión porque tengo un derrame pleural masivo. ¿Hacia dónde va el mediastino? Hacia el lado de menor presión, porque lo jala. No es que el mediastino empuja, sino que el mediastino se va hacia el lado de presión negativa. Entonces el mediastino se va hacia el lado contralateral. ¿De acuerdo? Ok. O sea, si uno dice fisiopatológicamente es porque la pleura izquierda es más negativa que la pleura derecha y el mediastino se va hacia la pleura izquierda. Esa es la razón. No es que yo empujé al mediastino. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es porque en el otro lado hay menos presión negativa. Me voy ahora al otro lado. Yo hago una telectasia. Vamos a poner que mis dos presiones son negativas. Yo hago telectasia en el lado izquierdo. Al colapsarse el pulmón izquierdo, ¿qué pasa con la presión pleural? Se vuelve más negativa. Y es por eso que el mediastino se va hacia el lado de la telectasia. ¿De acuerdo? Porque es mayor presión negativa. ¿Ok? Entonces el mediastino se desplaza por esas cosas. Ahora, hay una perla de medicina que dice, ¿no? Derrame pleural masivo sin desplazamiento mediastinal. ¿Qué es? Derrame pleural masivo sin desplazamiento mediastinal. ¿Qué cosa es? Eso es cáncer. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace para que el mediastino no se desplace? La cadena ganglionar. Si la cadena ganglionar se ve por una neoplasia, recuerden cuando ustedes palpan un ganglio, ¿qué características ponen? Ganglio móvil, no está fijo a planos profundos, renitente, doloroso, infeccioso. Ganglio pétreo, duro, fijo a planos profundos. ¿Qué cosa es? Cáncer. Igual sucede acá. El ganglio se pone duro, pétreo y se fija. Y esas cadenas ganglionares, porque acá hay muchas cadenas ganglionares, están la cadena ganglionar paratraqueal, la paraesofágica, la aórtica y la pulmonar. Va a ser bastantes cadenas ganglionares. Si esos ganglios se comprometen, fijan al mediastino. Y entonces se produce el derrame pleural y el mediastino no se desplaza porque está fijo. Entonces, derrame pleural masivo sin desplazamiento mediastinal, primera sospecha, cáncer. No digo el tipo porque puede ser cualquier tipo, pero hay un compromiso mediastinal de una lesión maligna, básicamente. ¿Ok? Porque las lesiones benignas no fijan al mediastino. Es como lo que le hacía el paralelismo del ganglio, ¿no? Ganglio fijo, pétreo, duro, doloroso, sin movilidad, fijo a planos profundos, cáncer, ¿no? Y ganglio móvil, inflamatorio. Eso nos van a enseñar en semiología, básicamente. ¿Ok? Son conceptos generales. Ahora bien, empecemos a revisar cada uno de estos mediastinos, básicamente. Dice, la mediastinitis aguda es un evento inflamatorio, generalmente puede ser infeccioso o inflamatorio, del mediastino. ¿Por qué se puede producir? ¿Por qué llega una inflamación al mediastino? ¿Por qué se infecta el mediastino? Es una estructura, una zona bien estéril y no está conectada con nada. No tiene ninguna comunicación.
¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué puedo yo irme allá? Porque rompo la tráquea o la vía aérea y se mete, por la vía aérea, se mete esta contaminación de la vía aérea, pues se mete a mi ácido. O el tubo digestivo, el esófago, pues dice perforación esofágica, cuerpo extraño, traumatismo, carcinoma. Yo puedo tener un cáncer de esófago y que se mete al mediastino y se fustuliza y genera una fístula digestiva al mediastino. Imagínate, o sea, la comida se mete al mediastino y se infecta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque se hace una fístula. Ruptura esofágica espontánea por vómitos, ruptura de tráquea o bronquios, ¿de acuerdo? Y complicaciones de cirugía torácica o traumatismos abiertos, ¿de acuerdo? Una puñalada, un cuchillo, un accidente de tránsito, etc. Mediastino abierto. Entonces, cualquiera de esas condiciones me están llevando a un evento inflamatorio y que probablemente sea infeccioso. La infección es rara del mediastino, que se origine una infección del pulmón y que se meta al mediastino. Puede haber, ¿no? Una tuberculosis, por ejemplo, un absceso tuberculoso se mete al mediastino, fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Ok? Que yo tenga una infección de la pleura y que se meta al mediastino, generalmente es una tuberculosis o micosis, ¿de acuerdo? Desde los ganglios mediastinales, una tuberculosis mediastinal. También se necrosa el ganglio mediastinal, que cada vez se ve menos, ¿eh? Pero, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, ¿no? Que son infecciones ganglionales que se meten al mediastino. Dice, desde la vértebra al esternón, una osteomelitis de la vértebra. Genera y drena hacia la región mediastino posterior y se mete al pulmón, también puede ser. Desde las infecciones retroperitoneales. La imagen es el reloj de arena, ¿no? Una infección, después viene el diafragma y vuelve a haber otra infección en la parte abdominal. ¿Ok? Entonces siempre uno... Y estas infecciones son bien caprichosas. Uno ve en la tomografía y ve el tumor que se mete, y dice, ya fácilmente el tumor se está metiendo al mediastino y está complicando. ¿Cuál es la clínica? Depende de la zona. Puede ser asintomático, puede darme dolor, fiebre, pueden ser los síntomas generales, dolor, fiebre, escalofríos. Recuerden que el mediastino, las mediastinitis supurativas agudas, infecciosas, tienen altas mortalidades porque no llega fácil el antibiótico, son difíciles de control, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con mediastinitis se preocupa, ¿de acuerdo? Porque pueden usar mal esos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar el mediastino, a veces van a curas quirúrgicas, drenajes, limpieza, cirugía, etc. Mucho va a depender de qué originó eso y cómo yo intervení, básicamente. Somnolencia, taquicardia dolorosa, dolor, crepitación y pueden asociarse de enfisemas mediastinales. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, radiológico, ensanchamiento mediastinal en niveles hidroaéreos en el mediastino, básicamente, ¿no? Enfisema mediastinal y las complicaciones del absceso y el tratamiento es cobertura antibiótica. Mucho cuidado con el síndrome de vena cava superior. En cáncer yo dije el síndrome de vena cava superior, la primera causa es el cáncer broncogénico, pero también pueden tener un absceso mediastinal que comprime la vena cava superior y me hace un síndrome de vena cava superior, es más raro. Un granuloma tuberculoso me puede hacer un síndrome de vena cava superior también, ¿ok? Pero es más raro. Obstrucción de venas brachiocefálicas, compresión de... O sea, va a depender de qué estructura vascular comprime este absceso. Y dependiendo de eso es de que obviamente puede producir afectaciones a nivel de determinadas componentes vasculares. Compresión de tráquea. Les toqué un poquito, por ejemplo, el tema del niño que tenía el tumor y que comprimía la tráquea, básicamente, ¿no? Y que era un tumor mediastinal. Y comprimía la tráquea y hacía toda la clínica de obstrucción bronquial de asma, ¿no? Y era simplemente una compresión de la tráquea y disminuía la luz de la tráquea y generaba toda la sintomatología de obstrucción. Compresión de tráquea, disnea, astidor, dificultad respiratoria, el quilotórax. Recuerden que el quilotórax, el derrame de componente linfático que se diagnostica con triglicéridos más de 110 miligramos por ciento, la primera causa de quilotórax siempre es el linfoma. 70-80% de las causas de quilotórax es un linfoma. Y un linfoma es un compuesto mediastinal, básicamente. ¿Okay? Raro, ya hablamos de la disfonía, cuando es el parálisis de cuerda vocal, de cuerda vocal izquierda por compromiso recurrente del anillo izquierdo, parálisis diafragmática por compromiso del nervio frénico, se eleva el diafragma y produce atelectasias secundarias o atelectasias por compresión, por elevación del nervio, y en la atelectasia se puede infectar y el paciente va por neumonías. Síndrome de Berdan-Carondelet, que viene a ser el ganglio estrellado, que también viene a ser un compromiso del mediastino, ¿no? Tratamiento médico, cobertura antibiótica amplia o drenaje o corrección quirúrgica, básicamente. La miastinitis crónica, en cambio, ya viene a ser enfermedades crónicas, infecciones crónicas como la tuberculosis, como la histoplasmosis, como la sarcoidosis o lesiones neoplásicas.
Si ustedes se dan cuenta, dice etiología, tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis, neoplasia, ahí está el 80%, ahí diría el 90% de lesiones granulomatosas crónicas, básicamente. Dependiendo de dónde está localizado, se va a producir el evento. Inicialmente puede ser un evento inflamatorio del ganglio, adenitis, ¿no? O puede ser inclusive un evento, un ganglio granulomatoso, o por último, un ganglio fibrótico. ¿Ok? Ejemplo, yo me acuerdo mucho de este caso, que va a graficar este evento, ¿no? Paciente que viene de Pucallpa con diagnóstico de tuberculosis BK positivo, habiendo iniciado el tratamiento hace 2 meses atrás. O sea, hace 2 meses, BK positivo, 3 cruces, 2 cruces, le dan tratamiento de tuberculosis por una lesión apical superior derecho. Su árbol en brote, todo su signo inflamatorio. Muy bien. Al darle el tratamiento, ¿no? Básicamente pasa 2 meses, el paciente mejora. BK negativo, no hay fiebre, todo mejoró, subió de peso, etc. Le toman la radiografía de control y ven una atelectasia del lóbulo superior. O sea, lo que era un proceso inflamatorio pasa a ser una atelectasia, básicamente. ¿Ya? Al tener a la atelectasia, ¿no? Lo mandan al neoplásicas pensando, uy, esto puede ser un cáncer, ¿no? Que es lógico pensar así, ¿no? Cuando usted tiene un paciente con tuberculosis que no mejora, ¿no? En lo que uno espera, piensen que tiene otra cosa más. Igual es cuando tiene un paciente con una neoplasia que no mejora en lo que debe mejorar, debe empezar que tiene otra cosa más. Y el cáncer y la tuberculosis siempre se asocian por la inmunosupresión. Entonces lo llevan al paciente, básicamente lo envían y efectivamente, ¿no? Le hacemos una tomografía, una telectasia, le hacemos una broncofiloscopía y ¿qué se ve? Una torsión del bronquio. No había ni ninguna lesión endobronquial, ¿no? Era una torsión del bronquio. Y la torsión del bronquio por una cicatriz había hecho una fibrosis miastínica y la fibrosis había creado la telectasia. Y el paciente en realidad era una secuela de tuberculosis, ¿no? No era ninguna, pero sí está en lógico pensar, ¿no? Oye, ¿por qué va a hacer una telectasia si el paciente con tuberculosis está mejorando? De repente había una tuberculosis más un cáncer, el cáncer ha crecido y ahora ha ocluido el bronquio y ya está haciendo una telectasia. Esa es la hipótesis. Bueno, entonces hay que hacer una endoscopía y visualizar. Y cuando vamos a la endoscopía no encontramos eso, encontramos una torsión. Y fue visto ya con un paciente con una secuela y sacado uno. Ya quedó así ya, prácticamente. Adenitis miastínica es cuando el ganglio está inflamado, ¿no? Y uno de los compromisos más frecuentes de la adenitis miastínica viene a ser el síndrome del lóbulo medio. El síndrome del lóbulo medio, ¿qué significa? Que comprime el bronquio del lóbulo medio y produce la telectasia del lóbulo medio. El lóbulo medio tiene una característica, tiene su propio componente vascular arterial, su propio componente venoso, su propio componente linfático y su propio componente ganglionar. O sea que es bien independiente el lóbulo medio. Es una de las cirugías más fáciles para el cirujano de tórax sacar el lóbulo medio. Así lo separa y tiene su bronquio todo ahí cerquita. En cambio, sacar el lóbulo superior izquierdo es más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se infarta o cuando se inflama ese ganglio del lóbulo medio, puede comprimir la luz y produce la telectasia. Y muchas veces ve eso en la primoinfección tuberculosa. Niños que hacen síndrome del lóbulo medio como primoinfección, es frecuente. ¿Qué produce? Tos irritativa, neumonitis distal, episodio de neumonía, síndrome del lóbulo medio. Ahora, cuando ya se hace un granuloma, ese ganglio se va a la cronicidad y entonces puede producir un granuloma miastínico. Mayor compromiso puede comprimir la vena cava superior o cualquier otra obstrucción de vía aérea, el mismo síndrome del lóbulo medio. Y por último, la fibrosis, que ya obstruye y es más secuelar. No forma de presentación, obstrucción bronquial es lo que presentó el paciente que les contaba, obstrucción de venas pulmonares arteriales o vena cava. El enfisema mediastino es cómo llega a ir al mediastino. Definitivamente, o porque entra de afuera, una cirugía, luego de una cirugía entra aire, o un traumatismo abierto, entra aire al mediastino, o porque internamente el esófago o la tráquea entra el aire. Y ahí viene, pero por eso dice, el neumomediastino puede tener de escasas consecuencias, simplemente se resuelve solo, puede presentar enfermedades graves como una ruptura de una víscera hueca, un barotrauma, por ejemplo, en ventilación mecánica es catastrófico, rompen la tráquea con ventilador y el paciente se muere inmediatamente, ¿no? O puede ser asintomático, dolor súbito, crepitación cervical, o básicamente causas del neumomediastino, fuga del aire, alvéolos, intersticio, tráquea, cuello, etc. O sea, de alguna manera llega el aire.
Como son leves, en la mayoría de los casos solamente se observa, salvo que estos se hayan incrementado y tienen que ir a cirugía, fundamentalmente. ¿Ok? ¿Ya? Después tenemos hemorragia mediastinal. La sangre que llega al mediastino puede ser tanto arterial o venosa. Las venosas es lo más sencillo porque se autolimitan, ¿de acuerdo? Se autolimita. En cambio, la arterial es un problema. Un aneurisma, por ejemplo, una ruptura aneurismática, prácticamente no la vemos. O sea, el paciente hace una ruptura vascular y con eso se lleva básicamente a un gran compromiso. Generalmente relacionado a traumatismo puede proceder de vena y se controla espontáneamente por coagulopatías o los aneurismas indicantes, que obviamente es un caso severo, ¿no? El paciente tiene que entrar rápidamente a cirugía. Hemorragia mediastinal es, aparte del dolor o ensanchamiento mediastinal, la caída de la hemoglobina o el colapso vascular. Son importantes a tener en cuenta, básicamente, ¿no? Y el último componente son las masas mediastinales. En las masas mediastinales, fundamentalmente tenemos ya acabó el partido, ¿no? Sí, ya acabó ya. 1-0. En las masas mediastinales tenemos nosotros lo que le decía, ¿no? Miren, el tumor más frecuente del mediastino son los tumores neurogénicos, no menos del 20%, el más frecuente. Pero el neurogénico, ¿dónde está? En el mediastino posterior, porque es tumor del sistema nervioso. Y el simpático, el parasimpático está en el mediastino posterior. Esos tumores son muy dolorosos porque comprometen el nervio, básicamente. Entonces tenemos los neurogénicos. El que le sigue, que es máximo el 20%, son timomas, quistes primarios, linfomas y tumores de células germinales. Si ustedes suman timomas, quistes primarios y células germinadas, ahí nomás tienen 20, 40, 50. ¿Y dónde están ubicados? Inclusive hasta el linfoma está en el mediastino medio, pero ¿dónde está ubicado el resto? Mediastino anterior. O sea, el mediastino más comprometido con lesiones tumorales, ¿cuál es? El mediastino anterior. ¿Está claro? Porque timoma, tumores de células germinales y los quistes están en el mediastino anterior frecuentemente. Entonces, depende de cómo me pregunten, ¿no? Tumor más frecuente, neurogénico. Mediastino más frecuente comprometido por lesiones tumorales, anterior. Que es diferente que yo pregunte, ¿en qué mediastino se encuentra el tumor más frecuente? Ah, posterior. Mucho cuidado con la pregunta. Mediastino, ¿en qué mediastino se encuentra el tumor más frecuente? Mediastino posterior. ¿Cuál es el mediastino comprometido con mayor neoplasias? El mediastino anterior. Mucho cuidado con la pregunta. ¿Ok? Después dice, de acuerdo a su localización, ahí lo ven, antero superior 54%, posterior 26% y medio 20%. ¿Ven? ¿De acuerdo? Ahora bien, 25-40% de los tumores mediastinales son malignos. Tumores mediastino antero superior son frecuentemente malignos y se presentan entre los 10 y 40 años. ¿Ese quién es? El timoma. Y el timoma se asocia mucho aquí a miastenia gravis. ¿Ok? Tumores neurogénicos y los linfomas no Hodgkin son los tumores más comunes en niños. O sea, en niños neurogénicos, en adultos timoma. Por eso decía, la edad también es otro factor que hay que tener en cuenta en la epidemiología. Este es básico. Si ustedes ven ahí, miren, todos los tumores mediastino anterior, timoma, células germinales, linfoma, hemangioma, adenoma parotiroideo, quiste tímico, lipomas, tiroides aberrante, linfangiomas. O sea, ahí están básicamente timo, linfoma y células germinales. Ahí está el teratomas, etc. ¿Ok? Mediastino medio, todos son linfomas y quistes. Linfoma, quiste, granuloma, amartoma. Ahora, ojo, ahí dice, doctor, pero ¿por qué el quiste del conducto torácico, estando el conducto torácico en el mediastino posterior, por qué figura el quiste en el mediastino anterior, en el mediastino medio? Porque se proyecta. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, yo puedo tener un quiste esofágico. El quiste esofágico, si es en la cara anterior del quiste, va a ser un quiste esofágico o con una tumoración esofágica en el mediastino medio. Pero si es en el mediastino posterior, en la pared posterior del esófago, se proyecta el mediastino posterior. Por eso decía en un momento, ¿no? Las ubicaciones de lesiones tumorales pueden ser de origen de la misma estructura del mediastino
como del mediastino vecino. Un aneurisma del callado de la aorta. ¿Dónde está el callado de la aorta? Mediastino medio, ¿no? Pues yo puedo tener un aneurisma y el aneurisma se proyecta ¿hacia dónde? Hacia el mediastino anterior, si es el mismo callado. Se proyecta el aneurisma y aparece el aneurisma en el mediastino anterior. Por eso que van a encontrar que en el mediastino anterior pueden encontrar hasta aneurismas. Ahí dice, ¿ve? O no, creo que no está ahí, pero pueden encontrar hasta aneurismas. ¿De acuerdo? Mediastino posterior definitivamente son los neurogénicos y entéricos, pues se dice neuroentéricos y linfomas. ¿Ok? Miren, ve, el mediastino posterior decíamos que son tumores neurogénicos. Estos tumores neurogénicos pueden ser de origen de ¿quién? De un nervio intercostal, de un ganglio simpático o de un paraganglional. Si es un nervio intercostal, ¿quiénes son? Neurofibromas, neuroliomas, neurofibrosarcoma. Si es un ganglio simpático, ganglioma, ganglioneuroblastoma, neuroblastoma. Y si es del paraganglionar, el paraganglioma. Todos esos son tumores neuro. No le van a pedir mucho, ¿eh? Le van a pedir básicamente localización. ¿De acuerdo? Un poquito más para un especialista. Causas comunes. Mediastino anterior, timo, ganglio, tumor teratodermoide, aneurisma, ahí está, en la aneurisma aorta ascendente. ¿Ven? Mediastino medio, ganglios, linfoma, aneurisma, dilataciones venosas, quistes. Mediastino posterior, ¿cuál va a ser? Neurogénicos. Tumor o quiste neurogénico, hernia al hiato, dilatación esofágica, aneurisma en la aorta. ¿Ven? O sea, es bien importante saber la ubicación y ver la disposición. Si no sabe la ubicación, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a estar adivinando la causa. Para entender mediastino hay que identificar las estructuras vecinas y los comportamientos que pueden tener estas. Y tumores es una parte más importante del mediastino. El mediastino es una zona difícil de acceso. Bien difícil. Si yo tengo una extrastubación, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a biopsiar. Bien difícil, ¿no? Entonces tienen varios procedimientos. Uno, EBUS. ¿EBUS qué es? Ecoendoscopía broncopulmonar. Siempre y cuando tenga accesibilidad por vía traqueal. O sea que esté pegado a la tráquea el tumor. Entonces por ecografía pues, le meto una aguja transtraqueal. Porque voy a ver, es como que estoy en la luz, que estoy en la tráquea y todo está normal, pero el tumor está detrás del techo. Y yo siempre lo detecto por eco y meto una aguja y lo biopsio. ¿De acuerdo? Porque no lo voy a ver. Igual sucede con el esófago, ecoendoscopía esofágica. Ahí ya estoy la cadena paraesofágica y la cadena paratraqueal. La cadena iliar y subcarinal también lo hacen con el EBUS, básicamente, porque es del hilo. La ventana ortopulmonar también lo puedo hacer porque es del bronquio izquierdo. O sea, la ventana ortopulmonar, decía así, ¿no? Está el cabello de la aorta, la arteria pulmonar y acá está la tráquea. Y acá está la bifurcación del bronquio. O sea, puedo viajar por acá, pero tengo que ubicarlo. Porque tengo dos componentes vasculares muy grandes, la aorta y la arteria pulmonar. No hay que meter la aguja en la aorta. ¿De acuerdo? Y cuando entra la aguja entra 1 centímetro, se acabó, se va. ¿De acuerdo? Se aspira y se saca. ¿Ok? Por eso que hay que ubicarla con guía ecográfica. Entonces, mírenme, ¿cuáles son las lesiones comunes? Tuberculosis, linfoma, cáncer, sarcoidosis. Y depende de micosis como la histoplasmosis. Y se acabó. El resto son más raros. Ahí que dice cáncer, tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis y linfoma. Cuando uno agarra, entonces dice, no, esto puede ser tal cosa, y ahí está manejando 85-90% de diagnóstico. Rara silicosis, mononucleosis, brucelosis, etc. Metodología diagnóstica depende de dónde está ubicado, básicamente. ¿Ok? Depende, porque una vez con el diagnóstico es la conducta terapéutica, dependiendo de lo que salga. Entonces la historia clínica, la radiografía de tórax, la ecografía de tórax, la tomografía, la broncofiloscopía, la visoaspirativa, la endoscopía digestiva alta, la mediastinoscopía, toracotomía, los EBUS, las ecoendoscopías, las mediastinoscopías también, todo eso. O sea, accesibilidad por el lado que sea. Y por último, abran el mediastino, se acabó. Rara vez uno llega a ese extremo. Generalmente uno de los procedimientos se hace una biopsia, básicamente, no invasivo, ¿no? Muy bien. Y para terminar, creo que la última es un poco de tuberculosis. En tuberculosis vamos a hablar de la estrategia. La estrategia de tuberculosis
se sostiene por determinadas líneas o acciones de trabajo. ¿De acuerdo? Una línea es la detección temprana, o sea, diagnóstico, detección temprana. Otra línea es tratamiento, o sea, los detecto y los tengo que tratar. Otra línea es preventivo promocional, o sea, vacunas y todas las actividades promocionales. Otra línea es el control de las reacciones adversas medicamentosas. Y la última línea es la gestión. ¿De acuerdo? Sí, más o menos son las 5 líneas. ¿Ok? Entonces, en esta línea de diagnóstico yo tengo que diagnosticar TB sensible, TB-MDR y TB-XDR. Eso tengo que diagnosticar. Ustedes saben que TB sensible es el que es sensible a los 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazimida y etambutol. MDR es el resistente a rifampicina y isoniazida. Y XR es un MDR más resistencia a una quinodona más un aminoglicósido. Esas son las definiciones. El TB sensible es sensible a todos los medicamentos. El MDR es que es resistente a rifampicina y isoniazida. El XDR es un MDR, o sea, resistente a rifampicina y isoniazida, más resistencia a quinolona más un aminoglicósido. ¿Ok? Entonces, cuando hacen la detección, tengo que buscar esos 3. Entonces, para buscar, ¿qué hacen? Primero hacen su baciloscopía. Pero no solamente basta la baciloscopía, sino tengo que hacerle cultivos. Y los cultivos, fundamentalmente, me hablan para aislar la micobacteria resistente. Pero paralelamente uno hace una prueba molecular. Porque lo que busca es resistencia a rifampicina y isoniazida, básicamente. Da la prueba MOTS, la prueba Genotype, etc. ¿Ok? Y de esa manera uno diagnostica TB sensible, MDR o XDR. Una vez que se tiene el diagnóstico, se empieza el tratamiento. Para eso necesito garantizar todos los esquemas de tratamiento. Y por otro lado, tengo que tener actividades preventivo-promocionales, que es la vacunación y la quimioprofilaxis y la promoción de la salud. ¿Ok? Es decir, ahí a su vez tengo que manejar la reacción medicamentosa, porque una de las cosas que fracasan es la reacción medicamentosa. Entonces, estos medicamentos me van a ver y tengo que saber manejar. Y por último, tengo que tener indicadores de gestión. Y los indicadores de gestión es, por ejemplo, el sintomático respiratorio. O sea, por ejemplo, la definición, ustedes saben que es la definición de sintomático respiratorio que está acá en la detección. Hay aquella persona que tiene una toma de 15 días, ¿sí o no? Es un sintomático respiratorio y le tengo que hacer una vaciloscopía. Los cubanos, por ejemplo, en un momento pusieron al sintomático menos de una semana, ¿no? Entonces, pueden encontrar también, básicamente. En el país se ha manejado siempre como 2 semanas, ¿ok? Entonces uno tiene y hace una proyección de búsqueda de sintomático respiratorio. Y entonces generalmente proyecta y dice, ya, el 5% de mis atenciones deben ser sintomáticos respiratorios. Si yo tengo 100 atenciones en un mes, yo voy a encontrar que el 5% de esas 100 atenciones, o sea, 5, serán sintomáticos respiratorios. Entonces uno primero proyecta y luego, de acuerdo a esa proyección, tiene al sintomático esperado, que generalmente es el 5% de atenciones. Es un indicador. Ese es el famoso indicador trazador. ¿De acuerdo? Que se puede ir manejando y moviendo dependiendo de la prevalencia. Si la tuberculosis es muy frecuente, entonces probablemente yo diga, ya, el 10% son tuberculosos. ¿De acuerdo? De mis sintomáticos, de mis atenciones. O sea, si yo estoy en una zona que tiene alta tasa de tuberculosis, de repente no utilizo el 5, utilizo el 6, el 7, el 8. Y busco. ¿De acuerdo? Eso me lo van a decir mis indicadores. Pero parto diciendo el 5%. Entonces, vamos a poner que yo tenía 1000 atenciones, le saco el 5%, el 10% a 1000 son 100 y el 5% son 50. Correcto. Son mis 50 esperados. Y empiezo a detectar y empiezo a tener sintomáticos respiratorios identificados, que debería ser el 100% de los esperados en mi proyección. Pero vamos a poner que yo encuentro solamente 25 de ellos. Tengo 2 problemas. O estoy en una población baja de tuberculosis, y ese 5% es muy alto, debe ser 2.5,
o realmente no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿De acuerdo? Porque el sintomático respiratorio no la busca solamente la estrategia de tuberculosis, el neumólogo, el infectólogo, la busca todo el establecimiento, porque es atenciones. Entonces, por ejemplo, la enfermera debe buscar, el odontólogo debe buscar, el laboratorio debe buscar, el traumatólogo debe buscar, todos deben buscar. Entonces viene el paciente por una fractura y no le preguntan nada, ¿no? Solamente cómo se cayó, dónde se habló, etcétera, etcétera, su placa, fractura en yeso, y ya lo dice. Bueno, nadie le preguntó, oye, ¿tienes tos? ¿De acuerdo? Nadie le preguntó. Y tampoco le preguntaron al que acompañaba al paciente. Nosotros en Neoplásicas, hicimos un estudio con el equipo cuando yo trabajaba en Neoplásicas y encontramos que el 10% de la visita que acompañaba o el acompañante que iba con el paciente tenían BK positivo, era altísimo. Y a ellos nadie les preguntaba nada, porque el que le preguntaba era al paciente. Y nosotros empezamos a preguntar en la sala de espera. Y empezamos a encontrar que en la sala de espera los que cuidaban a los pacientes eran sintomáticos respiratorios en un hospital oncológico. Ya se imaginan, ¿no? El problema que trae en una sala de espera. Entonces, la estrategia que dice, busque sintomáticos respiratorios. Después que los identifico, ya, no basta identificarlo, sino sintomático respiratorio examinado. ¿Qué significa? Que le hago la baciloscopía. Y debe ser, vamos a poner que es 20. O sea, 5 se me fueron. ¿Por qué? Porque llegaron y le di el BK, la orden de BK, y dijo, vete a que te hagan el BK. Y el paciente, no sé que yo vengo por mi fractura, así que BK me lo haré otro día, y hoy o nunca, y no me lo hago. Entonces estoy perdiendo oportunidad de diagnóstico. Lo que dice la estrategia es, usted lo detecta y usted lo lleva al laboratorio, se acabó, ¿ya? Y le hacen su BK. Eso no se hace, ¿no? Le dan la orden nomás, ¿ya? Y luego vienen los sintomáticos respiratorios examinados, frotis positivo. Se calcula que esta cifra debe ser no más del 10% de todos los sintomáticos respiratorios. Ya si viene 20, de repente 2 fueron positivos. Miren, de 22, pero acá yo dejé 30 de investigar. O sea, probablemente yo debo haber tenido 5 pacientes y dejé de diagnosticar 3. Eso es lo que ocurrió. Entonces estoy haciendo pérdida de oportunidad diagnóstica. Entonces tengo que mejorar mis indicadores. Eso me dice la gestión. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a encontrar de los 50, empiezo a buscar los 50 que me proyectaban, los 50 lo examiné, pues mi tuberculosis solamente hay 2, lo llevo a 60, a 60, 60, 60, pero si me encuentro 2, ya, entonces ya dije, mi indicador transversal son 2 de 50, o sea que estoy en el 5% o 3%. O sea, tengo que bajar mi indicador. O sea, estoy en una zona que no tiene tuberculosis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy buscando y no encuentro. O sea, estoy haciendo grandes esfuerzos, pero sigo haciendo mi tasa una meseta. Pero si yo incremento mis sintomáticos e incremento mi diagnóstico, y sigo incrementando mi diagnóstico, significa que es tema de captación. En tuberculosis, de lo que yo he aprendido cuando hice estrategia, visitaba el centro de salud, es de que en tuberculosis, si buscas, encuentras. Si no buscas, no encuentras. Eso aprendí. Yo cuando llegué a Neoplásicas, diagnosticaban, creo que 10 casos de tuberculosis al año. Y en un año diagnosticamos 160 casos. Epidemia. No. Simplemente no había sintomáticos, caían como, si es que le pedían nada más. Pero cuando empezamos a hacer búsqueda, se empezó a incrementar el diagnóstico. Entonces, en tuberculosis, uno busca, encuentra. Deja de buscar, no encuentras. Entonces la figura es que uno siga buscando hasta que encuentre una meseta. Sigo buscando y ya no aumenta más. Sigo buscando, entonces este es mi indicador de trabajador. Ya, debo manejar un porcentaje más bajo. Pero si yo hago incremento la búsqueda, incremento el diagnóstico, incremento la búsqueda, incremento el diagnóstico, tengo que seguir incrementando. Porque estoy en una zona de alta tasa de tuberculosis y paciente que ustedes no diagnostican de tuberculosis está contagiando a otros. ¿De acuerdo? Inclusive al personal de salud. Claro. Así es. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia. En esta búsqueda, ustedes tienen que buscar esto de acá, MDR, XDR.
el sensible le están haciendo BK y cultivo. En el cultivo me está determinando MDR y IGS, pero el cultivo demora 35, 50, 60 días. ¿Voy a esperar 60 días? No, utilizo la prueba rápida. Porque la prueba rápida viene un resultado en cuánto? Un par de semanas. Entonces, si la prueba rápida en 2 semanas me dice resistencia, rifampicina y isoniazida, de frente va a tratamiento de MDR en 2 semanas. Y sigo esperando el cultivo. Y el cultivo lo que me va a hacer es confirmar el diagnóstico. Y ya el cultivo ya lo genero y me voy a un individualizado, porque ya hago el perfil de antibiótico terapia de acuerdo al resultado del cultivo. La estrategia ahora ya hace migrar rápidamente los esquemas. Antes no, antes esperaban los resultados. Y eso da un tiempo de demora. La zona más alta es de tuberculosis, y eso se cumple hasta la fecha, ¿ya? ¿Okay? Esto es una diapositiva antigua, pero se cumple igualito, en porcentajes. El 90, miren, acá, esta parte, ¿ya? 60% de los casos de tuberculosis, 82% de los casos de MDR y 93% de los casos de XDR están en Lima y Callao. O sea, más del 60% de los casos de tuberculosis, 60% de los casos de tuberculosis del país, Lima y Callao. El 80% de los MDRs, Lima y Callao. Y el 93% de los XDR, Lima y Callao. O sea, el problema está en Lima y Callao. Y obviamente tiene su razón, determinantes sociales del por qué, ¿no? Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad de pobreza urbana. De pobreza urbana, no es de pobreza rural. Por eso que Abancay y Andahuaylas no tienen tantas tasas de tuberculosis. ¿De acuerdo? Esa es pobreza rural, no tenemos pobreza urbana. O sea, esto está en la periferia, en los conos, básicamente. ¿Ok? La tasa de la tuberculosis ha caído, obviamente, significativamente, pero hemos entrado en una meseta. Una meseta más o menos que está en 60 por cada 100.000, ¿no? De casos de tuberculosis. En azul están los sintomáticos respiratorios. En azul están la morbilidad total, BK positivos, BK negativos. En rojo están los BK, la incidencia, y en verde están los BK positivos. Los que contagian son los BK positivos. Pero es una curva que siempre es igualita. Y la asintomático respiratorio está por acá y hace lo mismo. ¿De acuerdo? Igualito es. Cuando este asintomático baja, los diagnósticos bajan. Cuando los asintomáticos suben, los diagnósticos suben. Y eso se ve históricamente en los centros de salud. ¿De acuerdo? ¿Ok? La web sintomática, por ejemplo, los señores están en 2 millones y tantos. O sea, cada 2 millones que están haciendo y empiezan a diagnosticar la enfermedad. Miren, ve, este es el promedio nacional. O sea, los promedios nacionales salen de una tasa alta y una tasa baja. Miren abajo, Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, ¿ven? Pobreza rural. Pero miren acá. Lima Este, Madre de Dios, Lima Ciudad, Ucayali, Callao, Lima Sur. Lima nomás. Ahí hay 2 ciudades, Madre de Dios y Ucayali. Y si se dan cuenta, Madre de Dios y Ucayali tienen sus propias particulares determinantes sociales. O sea, Madre de Dios tiene el famoso fenómeno de Tambopata, ¿no? Que es la explotación de las minas de oro y la depredación de la selva, ¿no? Una mancha blanca ahí en plena selva. Y las personas que trafican con la minería ahí, pues son nómanes, que se van metiendo en la selva, vienen, lo sacan y ahí, al día siguiente vuelven ahí. Y generan una serie de fenómenos sociales. ¿De acuerdo? VIH, prostitución infantil, drogadicción, alcoholismo, todo ven ahí, ¿no? Delincuencia, todo. Es un fenómeno, básicamente, y no es fácil de combatirlo. Todo el mundo lo combate y no pueden erradicarlo. Y cada vez se sigue depredando más la selva, ¿no? Y han visto esos reportajes que salen, ¿no? Del altivo ven una mancha blanca de que no crece ni un árbol, porque todo lo han depredado. Eso era todo verde. Y el otro fenómeno importante es el de Ucayali. Y Ucayali también es otra ciudad que tiene fenómenos sociales importantes. A mí me llamó mucho la atención cuando uno baja a Ucayali, quienes han ido a Ucayali, tienen al frente un letrero bien grande que dice, ni bien sale uno del aeropuerto, ¿no? En esta ciudad está prohibido la prostitución infantil.
¿Por qué creen que hay un tremendo letrero? Porque existe, ¿verdad? Porque existe. Y esos son productos pues, de dependencias sociales importantes, ¿ok? Pobreza, hacinamiento, etcétera, pero eso es pobreza urbana, básicamente. Y entonces genera toda una serie de fenómenos que llevan obviamente a estas enfermedades sociales, ¿no? Y las otras son, miren, Lima Este, Lima Ciudad, Callao, Lima Sur, prácticamente todo es Lima. Y cuando uno agarra Lima, ¿no? Son los promedios más altos. Y el promedio nacional está en 100. Ahora, ese frotis positivo, ese tasa de morbilidad que es total. Ahora eso está más o menos en 60, 80, 60 y el de frotis positivo más o menos está en 30 y tantos, 40. Pero Chile está en 6, ¿no? Por ejemplo. Nosotros estamos en 30 todavía. Sigue siendo un país de alta tasa de tuberculosis, ¿ok? Ha bajado todo, pero sigue siendo. Incidencia, igualito, miren, si usted ve en las mismas ciudades, casi las mismas, ¿no? Lima Este, Madre de Dios, Ucayali, Lima Sur, Lima y Callao. Y acá igualitos, los mismos, Apurímac, Huancavelica, ¿se dan cuenta? Y el promedio nacional. Entonces, cuando hablamos del promedio nacional, tengan en cuenta que Lima, sí es cierto que está la mayor cantidad, pero está por encima del promedio nacional, ¿de acuerdo? Y cuando uno va a Lima propiamente dicho, ¿cuáles son los distritos? Cono Norte, fundamentalmente. Estamos hablando de Coyique, Comas, Caraballo, San Martín de Porres, El Agustín. Y de ahí se va viene un ramal para Ventanilla, del Callao Ventanilla, y el otro viene de Puente Viera, se junta más o menos por Covida, Comas y Caraballo, baja por todo lo que es la Panamericana Sur, San Martín de Porres, llega al centro y llega al Agustino. Y en el Agustino se abre el ramal. Uno se va para Lima Este y el otro se va para Lima Sur. Uno se va para Lima Este, donde está ya la parte de San Juan del Lurigancho, y la otra parte se va para Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, Lima Sur. O sea, es así. Y la zona más hacinada es la del centro, la que está San Martín, el Agustino. ¿De acuerdo? Ahí en el Cerro del Agustino, olvídense, en el Cerro del Pino, el Agustino, ustedes hacen cada 3, 5 personas un BK positivo. O sea, es mucho, y es netamente social, porque en esas zonas el número de personas por metro cuadrado es mucho más alto. O sea, hay hacinamiento. ¿De acuerdo? Y eso es otro determinante social. A mayor hacinamiento, por el contagio, pues, ¿no? Duermen 3, 4 personas juntas y no tienen ventilación, se contagian fácil. Eso es lo que ocurre. Este cuadro básicamente se presenta igualito hasta la fecha. En azul son los casos nuevos. En rojo son las recaídas. En amarillo son los abandonos recuperados y en verde son los fracasos. Los fracasos cada vez se van disminuyendo y deben ser cero. Ya ahorita los fracasos son ceros. El amarillo, miren, son los abandonos recuperados que también se está reduciendo porque ya cada vez se abandonan menos. El tema son estos dos. Y el tema es la cobertura. O sea, esto es de los que se han diagnosticado. Pero si yo, en la década del 80 al 90, antes que se implemente la estrategia, la cobertura era 50%. ¿Qué significaba? De cada 2 tuberculosis se diagnosticaba 1. De cada 4 se diagnosticaban 2. Cobertura de diagnóstico. Nuestra cobertura de diagnóstico realmente no se tiene muy claro todavía, pero debe ser baja, porque ha bajado el sintomático respiratorio de todo. Entonces, y decía también, la cobertura de tratamiento en el año 80, en la década del 80 al 90, era del 50%. ¿Qué significa? Que de esos 2 que se diagnosticaban, uno recibía tratamiento completo y el otro no, porque no había medicamentos. Ahora cobertura de antibióticos existe al 100%. El problema de nosotros es cobertura de diagnóstico. ¿De acuerdo? El problema de nosotros. Y miren, sigue habiendo este en rojo. En rojo, ¿quién son los recaídos? O sea, sigue habiendo. O sea, ahora, eso está bajando por la definición operacional. Lo puedo explicar más adelante, ¿no? O sea, la definición operacional ya de recaídas prácticamente hace que ya no existan recaídas. ¿Por qué? Porque a todos se le cambia el tratamiento. Entonces, ¿está mejorando la cobertura de tratamiento? Sí. El tema es que no estamos mejorando todavía en la cobertura, la detección de casos, básicamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, curados, según Cortes, 90%, abandonos, 6,5%, fracasos, fallecidos y
transferencia sin confirmar. Estos son los diferentes esquemas. Si ustedes se dan cuenta, este esquema de 12 recaídas, curación del 80%. ¿De acuerdo? El esquema de abandono recuperado, curación 70%. Y el esquema de VIH, curación 50-60%. Esos son bajos, en realidad. ¿De acuerdo? Y esto es Pareto, ¿no? ¿Qué significa? Busquen donde haya enfermedad, ¿no? Si la enfermedad está acá, entonces hay que buscar acá. Entonces la estrategia tiene que ser selectiva y selectiva en esos lugares. Si uno va al indicador trazador, eso lo sigue siendo el mismo, 5%, pero de repente debería estar en 8, 9 y deberían trabajar mucho más buscando. Pero no, ya se ha acostumbrado a que sea el mismo indicador. Entonces son temas de estrategia. Apareció el MDR y apareció el XDR. Pero no es porque apareció, ¿no? Siempre han existido, pues. Lo que pasa es que se empezó a detectar. ¿Así? Y nosotros estamos pagando todavía los malos manejos que se tuvieron durante la primera década, ¿no? Cuando se emplea esquemas 2, esquemas 2 reforzados, esquemas especiales, el 3, etcétera, que encubría la resistencia, ¿de acuerdo? Y más aún, esas estrategias hacían que se terminara el tratamiento y cuando seguían siendo BK positivos decían recién lo que eres abandono. Entonces, por ejemplo, yo recibía mi esquema, me diagnosticaban mi tuberculosis. No había cultivo, no había nada. Me daban 6 meses de tratamiento y seguía siendo positivo. Al 6º mes me decía, bueno, como sigues siendo positivo, tú eres ya un resistente. Te voy a pasar el esquema 2 reforzado, 8 meses más. Ya. ¿Qué hacían? Al mismo esquema le metían streptomicina, un medicamento más. Y me manejaban otra vez 8 meses. Terminaron los 8 meses, sigue siendo positivo, me decía, oye, tú sigues siendo resistente. Te voy a pasar al esquema estandarizado. 1 año y medio. Canamicina, todo. Año y medio. Terminaba el año y medio positivo y me decían, como eres positivo, el año y medio, ahora te vamos a pasar al esquema de XDR. Y me empezaron a dar otros 2 años más de tratamiento. ¿Cuántos años ya había contagiado? 6 y 8, 8 y 6, 14, más 2 años siendo BK positivo y contagiando a todo el mundo. Y recién me dieron tratamiento, el individualizado, después de 2 años. Ahora ya no hacen eso. Ahora que empieza el tratamiento, me hacen mi BK de esputo, mi cultivo de BK y mi prueba rápida. Los 3 el mismo día. A las 2 semanas, ya, el BK en esputo sale automático. Un día, ya, eres tuberculosis, BK positivo, toma tu tratamiento esquema 1. Rifampicina, piracimina y tambutol. Se acabó. A las 2 semanas viene mi MOTS. Mi voz sale positivo. Eres resistente a rifampicina y decía, te voy a pasar al estandarizado. Y me pasan al estandarizado en la 3ª semana. O sea, no han esperado que yo fracase ese esquema. Me pasan al estandarizado. Estoy 1 mes en estandarizado y llega mi resultado de cultivo. Oye, ¿sabes qué cosa? Tú no eres resistente solamente a rifampicina y isoniazida, también eres a piracemia, también eres a estrepto, etc. Te voy a pasar individualizado. Y pum, me meten individualizado. Eso es bueno. Claro que hay tiempo de demora, pero ya no son tantos. ¿Ok? Imagínense, ahora me llevan al individualizado prácticamente en 2 meses, máximo 3 meses. Antes me llevaban al individualizado en 2 años. Ese tiempo que yo estaba positivo, seguía contagiado. Entonces ahora pagamos eso, pagamos esa consecuencia. Porque eso fue... Recuerden que tuberculosis, lo que no dejo hacer hoy día, lo voy a ver en 2 o 3 años más. Y lo que hago hoy día, lo voy a ver en 2 o 3 años más. Hasta más, ¿no? Hasta 10 años, dice. ¿Ok? Bueno, hay algunos factores de riesgo para MDR, ya los conocemos, familia con MDR, el tratamiento irregular, la razón medicamentosa, estar en un penal, tener VIH, todo lo que usted conoce, inmunosupresión, etc. Vivir en zonas o bolsones epidemiológicas de tuberculosis, ser personal de salud, todos son factores de riesgo, básicamente. ¿Ok? Solamente para revisar rápidamente, la mutación de los medicamentos es mutación fundamentalmente genética, o sea, es mutación genética, ¿de acuerdo? Por eso que acá no hay resistencia adquirida, sino que es genético. Y obviamente van mutando las micobacterias y van adquiriendo su resistencia. Eso de acá, bueno, esto lo pasó, este es el XDR,
MDR, que ya ha bajado. Y esto es esta es la reacción medicamentosa. Mire, lo importante de esto, ¿cuál es? En verde es la reacción medicamentosa moderada. En celeste, el 6.2 es leve. En morado, el 35.2 es leve a moderada. En verde es moderada. Y en rojito, el 5.2 es la moderada severa y la severa es 0.2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la moderada severa, son las más complicadas, es el 5%. O sea, el 95% de las reacciones médicas son leves a moderadas. Y leves a moderadas son controlables. O sea que la reacción medicamentosa no debe ser problema. ¿Está claro? Ok. Segundo, ¿cuáles son los antibióticos más frecuentes de la reacción medicamentosa? Está bien clarito. Rifampicina, isoniazida y piracinamina. Son las más controlables. ¿Y en qué momento se presentan? Acá están las más frecuentes, miren, náuseas, dolor abdominal, vómitos, gastritis, erupción cutánea, es un rash. La que nos preocupa es la ictericia, 8.2. Nos preocupa, por ejemplo, la hepatitis, ¿no? Los trastornos vestibulares, las parestesias, depresión, las abajo. Pero el resto de las reacciones medicamentosas son bastante leves y son controlables. ¿Ok? ¿En qué momento se presenta? Primer y segundo mes. Y después baja. Entonces, lo más importante del control de la reacción medicamentosa es al inicio del tratamiento. Y sobre todo los medicamentos de rifampicina y isoniazida y sobre todo las reacciones medicamentos leves. ¿Qué se hace? Primero, una vez que se empieza el tratamiento, obviamente superar hepáticas, todo y ver los factores de riesgo. Las reacciones medicamentosas pueden ser dosis dependientes y dosis no dependientes. Las más frecuentes son las dosis dependientes. Dice 80-90% dosis dependiente. ¿Qué significa dosis dependiente? Que dependió de la dosis. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, el paciente pesaba 50 o 49 kilos y no le dieron para 50, sino le dieron para 60 kilos. Le dieron dosis estándar. Y hace una reacción medicamentosa. Esa es dosis dependiente. ¿Claro? O el paciente pesaba, por ejemplo, 52 kilos. Y como era 52 kilos, está entre 50 y 60, le dan dosis estándar. 60. ¿De acuerdo? Y hace reacción medicamentosa. Oh, pero está en el rango. Sí, pero de repente el paciente es hipoalbuminémico, desnutrido, etc. Y ya yo debía haber corregido la dosis. Y no lo hice. O sea, solamente me fijé en el peso. Y no necesariamente ese peso. Entonces, esa es la dosis dependiente. Muchos dicen dosis de que depende del médico, en realidad. ¿De acuerdo? Y la dosis no dependiente es que yo hago todo bien, le bajo la dosis, le corrijo la dosis a todo su perfil, y a pesar de eso hace reacción medicamentosa. Esa es de hipersensibilidad, que son las menos frecuentes y las más severas. Las menos frecuentes y las más... Ahí está el Steven Johnson, por ejemplo, o las hepatitis tóxicas. ¿Okay? En cambio, las otras son náuseas, vómito, dolor, esas son dosis dependientes. Entonces, que uno primero regula la dosis adecuadamente. El paciente me hace reacción, ya tengo una dosis adecuada y me hace reacción medicamentosa. Muchos le dan desde inicio piridoxina, vitamina B6. ¿Por qué? Porque todos estos medicamentos se metabolizan en el hígado y un cofactor del metabolismo de medicamentos es la vitamina B6. Y muchos de estos pacientes no tienen buena vitamina C, no están bien nutridos, entonces le dan suplemento de vitamina B6. Con eso es el primer control. A pesar de eso empiezo a hacer reacción medicamentosa. ¿Cuál es la más frecuente? Náuseas y vómitos. Correcto. ¿Qué hace? Le dan un sintomático para náuseas y vómitos, su Gravol, su difenhidramina, su Gravol. Con eso puede ser que controlen la enfermedad o la reacción medicamentosa. ¿Sabes qué otro? No la controlo. Recién parten el medicamento. Entonces uno dice, ¿cuál es el medicamento más probable que produzca eso? La piracinamida, por ejemplo. Ok. Entonces parten el medicamento. Hay varias maneras. Una manera es partir la dosis, partir y diferenciar los medicamentos. Por ejemplo, sé que tome su rifampicina o su isoniazida en ayunas. La rifampicina la toma a las 10 de la mañana, la piracinamida después del almuerzo y el Erbutol la toma en la noche. Un par de días y el paciente viene, doctor, la del almuerzo. O sea, identifican el medicamento. Porque recuerden que le están dando 11 pastillas juntas.
Entonces uno no sabe cuál es. Entonces, pum, dispersa. Es una estrategia. Con eso identifican el medicamento. Todo es el de la noche, todo el de las ayunas. Ese es el que me zapatea el hígado, no sé. Ya identifica el medicamento. ¿Qué hacen con eso? Lo parten. Ya. Entonces vas a tomar tu piracetamida, en vez de tomar 3 juntas en el almuerzo, toma mañana, tarde y noche. Más tu Gravol, más tu antiácido, etcétera, tu sucralfato, etcétera. Generalmente esas conductas son las que hacen que el paciente tolere el medicamento. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Porque después el paciente ya no va a pasar. Al primero hay repugnancia, no quiere comer, etcétera. Hay una serie de problemas. Pero generalmente esos son los 2 primeros meses. Una vez que hace eso, ya el paciente tolera el medicamento. ¿Qué pasa si el paciente no tolera, a pesar de que lo estoy haciendo? Tengo que bajar la dosis. Ya, en vez de tomar 3 aspiraciones, va a tomar 2. Y por último, ¿qué hago? Le suspenden ese medicamento. Pero eso ya castiga eficiencia del esquema. Ya lo pone en riesgo de resistencia. ¿De acuerdo? Porque le están quitando un medicamento. Esa última opción es la más rara. Y generalmente no se llega a eso, así es lo que le digo. Con el buen control de síntomas se trabaja bien. Los MDR también están igualitos. Lima Ciudad, Lima Este, Lima Sur, Lima y Callao. ¿De acuerdo? Ahí está la mayor cantidad de MDRs. Ahí están las pruebas. Bueno, ahí están las pruebas. Este cuadrito es interesante. Mírenme. Ahí dice, ¿no? El cultivo de Lewis y Jensen me produce, primero se utiliza para muestras de BK positivos o negativos. El tiempo de resultado de Lewis y Jensen es 4 a 6 semanas. El tiempo de la prueba de sensibilidad son 6 semanas. Y el tiempo total de resultados son 12 semanas. Y me da solamente resistencia a drogas de primera línea. El Lewis y Jensen, el más común de todos, que todo el mundo tiene. Pero no es el mejor, ¿no? Porque el primero demoró 12 semanas y segundo solamente más resultados de prueba de sensibilidad de drogas de primera línea. El proporciones a agarrar en placa Milron, que es uno de los mejores, requiero muestras de BK positivo o negativo. Acá, o sea, no necesito tener solamente positivo. El resultado en 4 a 6 semanas, en 3 semanas de tiempo de estudio básica, 9 semanas. Bajé de 12 a 9 semanas. Y me mejoró porque me da sensibilidad de drogas de primera y segunda línea. No está mal. Pero son 9 semanas. 9 semanas es 2 meses y tanto, 2 meses y una semana, ¿no? La prueba rápida MOTS la tiene todo el mundo, ¿de acuerdo? Todo el país la tiene. Bueno, no todo el país, las ciudades grandes, ¿ok? Necesito tener un VAR positivo o negativo. Está bien. Me va a dar el resultado en 2 semanas y me va a decir, eres resistente a rifampicina y isoniazida. En 2 semanas, qué bueno, ¿no? Porque ese resistente a rifampicina es un MDR, y me lleva de frente al estandarizado. En 2 semanas. Entonces, ya, le pido el MOTS y en 2 semanas estoy esperando. Miren el gris, 3 semanas. Pero solamente necesito prueba positiva. O sea, BK en esputo positivo, no entra la BK negativo. Entonces el gris tiene sus problemas, ¿no? Se muere 1 semana más, me da rifampicina, pero solamente necesito prueba de positivo. Correcto. Prueba molecular tipo genotype. 3 días. Excelente. Pero solamente lo tienen el INS, 1, 2, 3 laboratorios por ahí, ¿no? Cuando queremos hacer, y las clínicas lo tienen, las clínicas, todas las clínicas, San Felipe, todas las clínicas tienen. Entonces uno agarra el pie y genotype y se acaba en 3 días si es sensible o resistente a rifampicina. Entonces me evito el problema, ¿no? A veces hacen esperar al paciente 3 días para empezar un buen tratamiento. ¿Ok? Y ahora ya saben, pues, genotype para rifampicina, para isoniazida, para todo. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor prueba es el genotype, que es una prueba molecular, básicamente. Estos son los casos de XDR. Ahí está Lima, ven los puntitos. El Agustino, ¿no? Rima, San Martín. El corredor, ¿no? El tren eléctrico, ¿no? Ahí está el corredor, ¿no? Básicamente, en la zona. XDR, igual, XDRs, ahí están los XDR, Lima Ciudad, donde están XDR, donde hay XDR, hay XDR. Y se dan cuenta, 89-90% Lima y Callao, ¿no? Y el otro 10% en ciudades del país, ¿no? XDR, esto básicamente los mismos estudios y la estrategia. La estrategia rápidamente, voy a tocar algunos temas. Aspectos nutricionales, ¿funcionan? Sí funcionan.
O sea, soporte nutricional, manejo de vitamina B6, la piridoxina, sobre todo porque hay medicamentos que hacen bastante hepatotoxicidad. ¿Ok? Ahí ven pacientes que reciben linezolida, piridoxina, vitamina A, vitamina D. Cirugía, funciona. Sobre todo para aquellos pacientes que tienen el riesgo de MDR no controlable, básicamente. Y antes que comprometa el otro pulmón. Entonces, sí. Cada vez se utiliza menos porque se está ya trabajando más tempranamente. ¿Ok? Corticoides se da cuando son estas tuberculosis severas, miliar, articulares, Valdepot. Se puede dar por las RAFas también, reacciones medicamentosas. Se puede dar corticoides, prednisona, con tratamiento. Reposo físico, descanso. Es recomendable en la primera fase. Uno, porque no contagie, porque está en la casa. Y dos, porque su organismo solamente combata la enfermedad y no esté distrayendo en el esfuerzo físico, etc. Pero recuerde que es una enfermedad que afecta a población económicamente activa, que no tiene seguros y que solamente tiene que vivir para trabajar y trabajan para el día. Es bien difícil decir que descanse, ¿ok? Pero es una realidad social, ¿ok? ¿Terapia psicológica y social? Sí, porque muchos medicamentos dan trastornos de la personalidad, dan alteraciones de esquizofrenia, intento de suicidio. Hay más de un ejemplo, ¿eh? Pilar Revaliati, uno de Mayo, uno del Carrión, que se han suicidado, ¿no? Se han tirado del Revaliati, el otro se ha cortado las venas en el Callao, el otro se tiró un disparo. O sea, hay de todas las historias de los pacientes. ¿Por qué? Porque la cicloserina, la etionamida, tiene efectos colaterales neuropsiquiátricos, sobre todo eso es XDR. Yo me acuerdo que una vez estaban pasando visitas y un colega dijo, oye, este paciente tiene linfoma, VIH y encima tiene una TB-MDR o XDR. Linfoma, VIH y TB-XDR. Está fregado, dijo así. ¿Ya? El paciente al día siguiente se suicidó. Lo encontraba ahí un charco de sangre en la cama. ¿No? O sea, obviamente hay trastornos. Y recuerden que esos pacientes tienen que tener apoyo psiquiátrico inmediato, ¿no? No puede esperar. ¿Okay? Vienen con intento de suicidio, saben que es una emergencia, tienen que ser vistos por el psiquiatra y terapia conducta. ¿Okay? Los grupos de medicamentos, ¿no? Ahí están los 5 grupos. ¿Ya? El primer grupo, de acá, no, son medicamentos, por ejemplo, la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Primer grupo. El segundo grupo son los inyectables, que viene a ser la streptomicina, la canamicina, la capriomicina y la amicacina. El tercer grupo son las quinolonas, ciprofloxacina, ofloxacina y leofloxacina. El cuarto grupo son los bacteriocidas. Acá ¿quién está? La cicloserina, la etionamida y el paraminosalicílico. Y el quinto grupo viene a ser los que tienen actividad. Acá está pues, el linesolit, acá está el meropenem, acá están los macróleos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a la tuberculosis sensible va el grupo 1, rifampicina, isoniazida, etambutol. Perfecto. A los MDRs perdieron rifampicina y isoniazida, por consiguiente generan nuevo núcleo. ¿Cuál es el nuevo núcleo? Recuerden que el núcleo es rifampicina y isoniazida. Es el núcleo del tratamiento. Como el MDR perdió rifampicina y isoniazida, entonces tiene que generarse el nuevo núcleo. ¿Y qué se hace? Una quinolona más un aminoglicosio. Es el nuevo núcleo. Más medicamentos sensibles del primer grupo. Entonces ya tienen el esquema. Vamos a ponerle acá. Vamos a poner que empezó con canamicina más ciprofloxacina. Y luego le agrego la piracinamida y etambutol del grupo 1. Y me voy al grupo 4. ¿El grupo 4 quién es? Cicloserina, etionamida y paraminosalicílico. Y ese es el esquema estandarizado. Ese es el esquema estandarizado. Cuando ya genero un XDR, ¿qué significa? Que perdí rifampicina y isoniazida, pero también perdí una quinolona y un aminoglicosio. Ese es el XDR. ¿Cuál es el esquema ahora? Igual, un núcleo también tiene que haber. ¿Cuál es? Un aminoglicosio y una quinolona sensible. Ya, que puede ser la amicacina y que puede ser la leo, por ejemplo. Entonces, ahí vienen varias cosas.
Porque yo puedo tener y decir, doctor, pero me ha salido resistencia a todo, a todos los aminoglicosidos y a todas las quinolonas. Entonces usted va a usar el que nunca ha usado. Pero igual tengo que darle un núcleo. Y voy a agarrar la quinolona que nunca usó, porque está haciendo reacción cruzada nada más, pero agarro la quinolona que nunca usó y el aminoglicosio que nunca usó. Doctor, he usado todo. Entonces igual tengo que hacerle un núcleo. ¿Cuál va a ser? El que menos ha usado. La quinolona que menos ha usado y el aminoglicósido que menos ha usado. Y con los sensibles. Porque ya para el XDR tienen que tener cultivo. No existe XDR sin cultivo. Y resultado de sensibilidad. ¿Ok? Esa es la figura. Y aparte ya utilizan todo lo del esquema 5. Ya le meten linesol, meropenem, todo lo que haya. Todo lo que puedan tener ahí. ¿Ok? Es así como se construyen los esquemas. Bueno, acá ya ven la farmacocinética de los medicamentos. Recuerden que la etiolamida, el PAS, todo eso son hepatotóxicos, un metabolismo hepático. Se dan cuenta que todos son metabolismo hepático. ¿De acuerdo? ¿Ven? Todos son metabolismo hepático. Linesol, meropenem, todo. Y la recomendación general es, bueno, que es supervisado el tratamiento. Acá están el manejo de las reacciones medicamentosas, la gastritis, las náuseas, todo es manejo, psicosis, depresión, ansiedad. Y esto de acá son dosis de los medicamentos aminoglicósidos, segunda línea. Acá te de tambutol, todas son las dosis. Y viene a ser también dosis de meropenem, moxifloxacino. Y acá es la etionamida. Tanto la etionamida como la cicloserina se dan en dosis progresivas. Primera, segunda y tercera semana, hasta cuarta semana. O sea, por ejemplo, viene en la primera semana una tableta, la segunda semana 2 tabletas, la tercera semana 3 tabletas y la cuarta semana completa el tratamiento. Eso ocurre tanto en cicloserina y cicloserina y en la anterior etionamida, que es igualito, básicamente. ¿Ok? Hasta que completen la dosis total. Y es básicamente para el PAS, que es la misma figura, primera, segunda y tercera semana va aumentando. Eso está en el esquema de tratamiento. Ahí está el sachet. Y el tratamiento individualizado siempre van a tener que tener cultivos y tener sensibilidad y generan un esquema nuevo. Recuerden que el esquema nuevo es un nuevo núcleo, una quinolona más un aminoglicósido acompañado de todos los sensibles del primero, segundo, tercer grupo y los del quinto grupo nuevos, básicamente, ¿no? Se proyecta ya por sensibilidad. Ahí está, arman el núcleo básico, fluoroquinolona, más agregar una droga, la aminoclicina, etc., ¿no? Después, igual hacen el tratamiento, usan lo del grupo 5, básicamente, que viene a ser los otros medicamentos. Igual se hace. Ahora, ¿qué es un transitorio? Este es interesante, este concepto. ¿Qué es un transitorio? Un esquema transitorio es, por ejemplo, vamos a poner que yo tengo a mi hermano con tuberculosis, duermo con él y mi hermano es MDR. Ya con cultivo, incluso tengo un tratamiento XDR. ¿De acuerdo? Y entonces yo hago BK positivo. Entonces, ¿qué me hacen? La lógica es que me haya contagiado de la misma cepa de mi hermano. Y por consiguiente, como la cepa de mi hermano ya la conocen y ya saben el perfil, me van a dar ese mismo tratamiento por mi antecedente. Para mí, ese esquema es un transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga el cultivo. Y cuando tenga el cultivo, por ejemplo, me hicieron mimosis y me salió positivo. Mira, me dijo, ¿sabes qué? Usa el tratamiento hermano, porque ese es MDR. Hice el tratamiento, cursó mi cultivo, salió mi cultivo, y mi cultivo me dice que es el mismo perfil de mi hermano. Entonces me van a pasar el mismo tratamiento. En ese momento, mi transitorio ya se convierte en individualizado. Si es que no es como el estandarizado. El estandarizado, al principio, puede ser estandarizado, pero después puede venir y ser correcto el perfil, y ese estandarizado prácticamente se continúa, pero viene así como un individualizado, porque ya tiene un perfil adecuado. ¿Ok? Ese es el transitorio. El transitorio es un esquema que se basa en los antecedentes, básicamente. ¿Ok? El empírico. El empírico prácticamente es que yo creo el esquema. Yo creo el esquema. ¿Ok? Creo un esquema empírico y le doy. Y después lo ratifico. Ahí están los nunca tratados, ya viene todo eso. Está el estandarizado, lo que le decía en un momento, ¿no? Miren. Un aminoglicósido, una quinolona, piracetamida, tambutol, etionamida, cicloserina,
¿no? Y acá le faltó el PAS, por ejemplo, pude poner el PAS acá, ¿no? Pero acá, y la calamicina que entra, y en la segunda fase ya viene a ser sin el paranteral, ¿ok? Ese es el esquema. En realidad es este acá uno lo cambia y le pone PAS, ¿ok? Para aminosalicil. Ahí está el estandarizado, y ahí después pueden tener estas modalidades de resistencia no MDR. Cuando son resistentes en realidad son un esquema individualizado. Solamente salía resistencia isonacía estrepto, etambutol y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al perfil de resistencia, ya utilizan un esquema diferenciado. Esto en realidad es un individualizado, porque se genera un esquema, son solamente referenciales. Igual el núcleo básico, siempre hay que tener una prueba rápida, un cultivo y supervisión de los medicamentos básicamente. Y ese es el control, ¿no? Ahí están pues, todos los controles, la visita al perfil de laboratorio y la visita con el psiquiatra, las pruebas, todo está estandarizado. Esto es en el caso de insuficiencia hepática, lo utilizan básicamente de acuerdo a la clasificación de Chilpool en cuanto a qué grado tiene y de acuerdo a eso viene de acuerdo al puntaje que tiene, viene el medicamento correspondiente, clase A, clase B, clase C y cómo se regula el medicamento en función hepática. ¿Ok? Luego tienen, en el caso de difusión renal, la famosa fórmula de depuración renal, ¿no? Que viene a ser depuración de la creatinina, ahí la tiene, y de acuerdo a eso sale si es leve, moderado o severa, y se regulariza aquellos medicamentos que tienen, que hay que cambiar la frecuencia porque tienen excreción renal, básicamente para evitar toxicidad renal. ¿Quiénes son? Etambutol, piracinamida, ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. Uno va viendo si requieren cambio o no requieren. Todos estos requieren cambio de frecuencia, básicamente, ¿no? Por ejemplo, etionamida no requiere cambio, se sigue dando la dosis. Para aminosalicílico no requiere cambio y el resto todos requieren cambio en la dosis, básicamente, ¿no? Ok, muy bien. Pasemos ahora a las preguntas de Jan. Varón de 50 años trabaja como obrero de construcción civil desde hace 15 años. En su control de salud ocupacional presenta en la radiografía y tomografía pulmonar engrosamiento pleural y placas pleurales basales. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Trabaja como obrero de construcción civil, ¿cuál es? Mesotelioma, ¿no? Es lo más probable y es un problema pleural. Y ahí figura bicenosis, asbestosis. ¿Cuál sería? Asbestosis, ¿no? Porque es el asbesto, que da el mesotelioma, básicamente por el asbesto. ¿Ok? Material de construcción es asbestosis. Varón de 20 años refiere tos con aspiración desde hace más de 3 semanas, vaciloscopía BK positivo. Se clasifica como TB sensible ahí al confirmar el diagnóstico. ¿En cuánto tiempo está indicado iniciar el tratamiento? ¿En cuánto tiempo está indicado iniciar el tratamiento? Dentro de las 24 horas, 100 días, 48, 14 días, pues no se pasen, ¿no? Esta es una pregunta regalada, ¿no? Les han regalado el punto, ¿no? Pero nadie va a poner 7 días después del tratamiento. O sea, inmediatamente empiezan el tratamiento. ¿Ok? Adolescente de 15 años que se encuentra en clase en su colegio. Bruscamente presenta dolor torácico con sensación de falta de aire. O sea, como un neumotórax, 15 años, neumotórax espontáneo. Evalúen el tópico del médico del colegio donde encuentran tórax asimétrico y personalidad neumotórax, muy vesicular, abolido de tórax izquierdo, por lo que se envió al servicio de urgencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo dije, neumotórax. Recuerden que si yo estoy leyendo y ya tengo el diagnóstico, solamente tengo que buscarlo y si lo encuentro, no dudo. ¿De acuerdo? No dudo. Neumotórax. ¿De acuerdo? No se pongan a buscar la respuesta en las alternativas, sino encuentren primero la respuesta y si la encuentran, perfecto. Varón de 58 años trabaja de hace 20 años en una industria metalúrgica con hierro. Hace 5 meses presenta disney y tos que se va incrementando en el tiempo. Al examen 110/60, de repente es una enfermedad ocupacional, ¿no? Frecuencia cardíaca 78, frecuencia 20, crepitante difuso en ambos campos pulmonares. Signo de panalización, es una fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tipo de neumoconiosis? O sea, estamos hablando por hierro. Asbestosis, siderosis, beriliosis, silicosis. ¿Cuál es? Hierro. Siderosis. Así es, siderosis. ¿De acuerdo? Era fácil, ¿no? Porque beriliosis, berilio, silicosis, sílice y asbesto ya saben que es el cuarzo, básicamente. Es siderosis. Mujer de 28 años de hace 2 meses presenta tos, digna, expectoración y esporádicamente hemoptisis. Al examen tiene agropatía, radiografía infiltrados alveolares bilaterales sin broncograma aéreo, tomografía pulmonar vidrio deslustrado, vidrio esmerular en imagen de empedrado.
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Proteínosis alveolar, microlitiasis, fibroelastosis pleuroparenquimal o neumonía intersticial linfocítica. ¿Cuál es? Proteinosis alveolar. Los infiltrados, bien que los infiltrados alveolares le está diciendo. Infiltrados alveolares bilaterales sin broncolavia. Ahí está la clave. Por eso es proteinosis alveolar. Para que sea microlitiasis alveolar tendría que haber calcificaciones. Que no la de. Y las otras no estaban dentro del pleuroparenquimal, no está dentro de la lógica. Intersticial tampoco, puede ser un compromiso alveolar. Si ustedes se dan cuenta, de las 4 alternativas, 2 se descartaban por sentido común. Porque mi su radiografía es infiltrados alveolares. Entonces yo ya descartaba el pleuroparenquimal y descartaba el intersticio. ¿De acuerdo? Solamente me quedaba o es una proteína alveolar o es una microlitiasis alveolar. Y ahí ya uno decía, para que sea microlitiasis, su nombre lo dice, litiasis, calcificaciones. ¿De acuerdo? Entonces que haya con el otro lado. Muy bien. 6. ¿Cuál es el examen por imágenes que mejor confirma la presencia de bronquiectasis? Esta es fácil también, saben que es la tomografía, ¿no? Básicamente. Ahí está, sí, ahí está la letra D, ¿no? Tomografía. 7. Mujer de 35 años consulta por presentar desde hace 3 semanas tos seca, sudoración nocturna, sensación de alza térmica y astenia. Al examen, frecuencia respiratoria 118, frecuencia cardíaca 88, soplo tubario en el ápice derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo me acuerdo que el doctor Sheman, cuando yo hice mi internado en el hospital 2 de Mayo, me decía, no, todo lo que crepita en el ápice es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Y le doy la razón hasta ahorita. ¿De acuerdo? Acá dice soplo tubario en el ápice derecho. ¿De acuerdo? O sea, como una neumonía tuberculosa apical derecho. Pero lo más sencillo. Porque si me pongo a pensar, aspergiosis pulmonar puede ser. Neumonía por COVID. Claro, ¿no? Por el soplo tubario. Faringitis no lo es. Tuberculosis puede ser. Bronquitis tampoco es. Yo creo que el diagnóstico era fácil también. Tuberculosis, ¿no? Básicamente. 8. Varón de 48 años acude por presentar dolor en la articulación metacarpofalángica del pie derecho sin causa aparente. Ácido úrico, ya me están diciendo ya, o sea, una gota. Ácido úrico en sangre 9. ¿El valor normal? 7. Así es. Valor normal 7. 9. Actualmente se encuentra en la fase intensiva del tratamiento de tuberculosis. Ácido úrico. ¿Quién eleva el ácido úrico? Piracinamida. Mucho cuidado con la gota y la piracinamida. Entonces, ¿qué medicamento produce este efecto? Piracinamida. ¿Ok? Recuerden eso. Rifampicina y isoniazida son hepáticos. ¿Ya? Isoniazida, neuropatía, neurotoxicidad periférica. Etambutol también hace neuritis óptica. ¿Ya? Cambio de la visión de color y campimetría. Isoniazida hace pues, obviamente hepatotoxicidad y neuritis, y también hace neuropatía periférica. Y la rifampicina netamente es hepatotoxicidad. ¿Okay? Paciente de 35 años acude al centro de salud con diagnóstico de tuberculosis MDR que se encuentra en el 10º mes de tratamiento con mejoría errática. ¿Cuál es el examen específico a solicitar? Vaciloscopía, radiografía, prueba de sensibilidad, cultivo, prueba de sensibilidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque ahí lo que más interesa es seguir con la sensibilidad. Puede ser que estén haciendo resistencias también, ¿no? Básicamente. Varón de 22 años con diagnóstico de tuberculosis. 2 semanas después de iniciar tratamiento acude por presentar ictericia, transaminasa elevada. Se indica suspender tratamiento por 15 días. ¿Con qué antibiótico debe reiniciar el tratamiento? Interesante. Por principio, las pruebas hepáticas y las enzimas pueden elevarse de 3 a 5 veces el valor basal. ¿Ok? Y eso ocurre generalmente entre la segunda semana hasta el mes o mes y medio. Es el pico. Entonces, uno que hace, le pide una prueba hepática y después le pide prueba hepática en la semana 4 para ver el monitoreo. Si encuentra que el valor está en no más de 3 o 4, va para adelante. Pero sigue monitorizando hasta que baje. Pero si sobrepasa 5 veces, tienen que suspender el tratamiento. ¿Ok? Y para reiniciar el tratamiento voy a iniciar con los menos tóxicos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? El menos hepatotóxico ahí. Rifampicina, etambutol y isoniazida, etambutol. Es el menos hepatotóxico. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Hay una conducta que es la desensibilización.
que cuando ya entran a la droga causante, uno puede hacer, y eso lo hemos hecho muchas veces en el Hospital de Mayo, le empiezan a dar así, isoniazida, 1 miligramo, 2 miligramos, 4 miligramos, 8 miligramos en el primer día, cada 6 horas. ¿Cómo dan 1 miligramo? Agarran la cápsula de 300 miligramos, porque la cápsula tiene 300 de rifampicina, y esa cápsula la diluyen en 100 centímetros de agua. ¿Ya? O 300, más fácil, ¿no? 300 en 30 centímetros. ¿Qué significa? Que 1 centímetro tiene 3 miligramos o 1 centímetro tiene 1 miligramo. O sea, la cosa es que le diluyen. Y de ahí empiezo a darle 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, así. ¿De acuerdo? El segundo día le empiezan a dar 15, 30, 60, 100. Y el tercer día le están dando 100, 100 y 100. Ahí están los 300. Y si es isoniazida y si es rifampicina, lo llevo, pues, sencillamente 300, porque el rifampicina son 600, 300. ¿Acá? O sea, van subiendo así. Entonces, en este proceso, el paciente está hospitalizado, está puesta con corticoides, antihistamínicos, dilución, a veces lo hidratamos bien al paciente para que no haga toxicidad, ¿no? Y antihistamínicos, y se le monitoriza, básicamente. En tuberculosis pulmonar, la medición del interferón en sangre, cuantiferón, ¿es útil para qué? De medir capacidad de respuesta inmunológica, detectar infección tuberculosa discriminando a los vacunados de BCG y regular dosis de tuberculostáticos, detectar cuál es. ¿Ok? Ahí está. Detectar infección tuberculosa discriminando a los vacunados con BCG. Recuerden que también los vacunados con BCG, el BCG da protección básicamente hasta los 10 años de edad y solamente protege para las tuberculosis altamente severas, meningitis, mal de Pot, etc., ¿no? Para sensibles no la protege, ¿ok? Para sensibles. 12. Mujer de 30 años con sudoración nocturna, astenia, tos y pérdida de peso de hace 3 semanas, hepatitis viral tipo 2 en la infancia, frecuencia respiratoria 22, adelgazada pálida, pulmones roncantes difusos, resto de examen normal. Infiltrados focales en el tercio superior del hemisferio derecho. ¿Qué examen son los más indicados a solicitar antes de iniciar tratamiento de tuberculosis? Obviamente pruebas hepáticas, ¿no? Eso, ¿no? Transaminasa de bilirrubinas, ¿no? 13. ¿Cuáles son los componentes del complejo primario de tuberculosis? O sea, el complejo de Ghon. Infiltrado intersticial, pleuritis, bronquitis, pleuritis, adenitis, bronquiolitis, neumonía, pleuritis, ganglio calcificado, bronquitis, neumonitis, de acá, ¿no? Neumonitis, adenitis ciliar y linfangitis. El complejo de Ghon, ¿no? 14 niños con diagnóstico de infección tuberculosa latente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis latente? Isoniazida, ¿no? 15. Varón de 50 años, refiere tos con expectoración blanquecina, diaforesis vespertina y pérdida de peso de hace un mes. Al examen movido secular pasa bien en ambos campos pulmonares, no estertores patológicos, radiografía de tos infiltrado en el ápice derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya hemos dicho que es tuberculosis, ápice, lesiones en el ápice, ¿no? Tuberculosis. ¿Qué segmento pulmonar compromete típicamente la tuberculosis postprimaria o del adulto? Recuerden que cuando hablamos de tuberculosis primaria y secundaria, ¿no? Fisiopatológicamente entra la Mycobacteria. ¿A dónde llega? A la región basal del pulmón, por vía inhalatoria. En la región basal del pulmón, generalmente del lado derecho, salen los linfocitos y fagocitan a la Mycobacteria. Resulta que la Mycobacteria puede crecer en pH ácido intracelular porque es un bacilo ácido alcoholresistente. Entonces, uno de los mecanismos que tiene los linfocitos al fagocitar es precisamente meter una bacteria a su medio ácido. Y las bacterias de Escherichia coli no pueden vivir en medio ácido, se mueren. Pero resulta que la micobacteria es acobijada acá, ¿de acuerdo? Y se multiplica adentro. Y ¡pum!, destruye a la célula y salen más micobacterias. Y vienen más linfocitos y hacen lo mismo y se genera un granuloma. ¿De acuerdo? El sistema inmunitario, como esto es una replicación lenta, actúa el sistema inmunitario, sea el tiempo de su memoria, y todo actúa, y puede neutralizar, y puede quedar ahí. Y esa es una infección primaria. Si
se puede autolimitar, se forma un granuloma y se quedó ahí. Se pudo formar el complejo de Gón y se quedó ahí. Y si a partir de ese momento mi sistema inmunitario no es bueno, se puede seguir generando la replicación bacteriana de la micobacteria y genera una enfermedad en la base. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunitario no era bueno. Por eso que los pacientes con tuberculosis basales primarias, tuberculosis primaria basal, se ve en el paciente inmunosuprimido. Por eso que las tuberculosis en la base, rápidamente uno dice, uy, este puede ser un inmunosuprimido, VIH, etc. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario no fue capaz, a pesar de que era una replicación lenta, porque no fue capaz de poder detener eso. La mayoría de nosotros lo detenemos. Muchos quedan ahí. Otros, ¿qué hacen? La micobacteria es llevada en ese complejo al ganglio. Entonces formó el complejo, se calcificó, el ganglio se puede calcificar, etc. Y la micobacteria sale por el conducto torácico, por el sistema linfático, y llega al ángulo yugulo-subclavio de la vena yugulo-subclavia izquierda. Llega ahí, llega a la vena cava superior y llegó a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y pum, se va por la arteria pulmonar al pulmón. Y busca el BQ más alto, la reacción ventilación-perfusión. ¿Y dónde está eso? Arriba, en el ápice. Porque ahí tiene mayor cantidad de oxígeno. Recuerden que la micobacteria no está yendo por vía aérea, está yendo por vía hematógena. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pum, allí, en cambio, cuando fue a la base, vino por un flujo laminar, se fue a la base. Pum, y pum, se fue. Es como cuando yo me aspiro, las secreciones van a la base. ¿Ok? Pero acá está por vía hematógena, entonces por vía hematógena, pum, va a buscar un BQ alto. Y el BQ alto está en el ápice, donde hay más oxígeno que en la base. Es por eso que ahí encuentra un mecanismo propicio para replicarse y empieza a replicarse. Si se puede autolimitar, en el inmunocompetente también se puede limitar ahí y pum, y ahí quedó todo y no pasó nada. Y tengo una calcificación ahí que nos pasó una radiografía, hoy está calcificado. ¿Ha tenido tuberculosis? No, nunca. Allá no pasó nada. Pero puede ser también que haga enfermedad, esa es la tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria en los inmunocompetentes, la tuberculosis primaria en los inmunosuprimidos, la tuberculosis secundaria en el ápice, la tuberculosis primaria en la base. ¿Está claro? Ya está. Porque mire, el segmento pulmonar comprometido típicamente tuberculosis postprimaria. O sea, ¿qué cosa es? Secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? En el ápice. ¿Y dónde, cuál? Mire, y si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la respuesta? Hay una sin saber, porque todas son inferiores. Mira, la A es inferior, la B es lóbulo medio, la C es inferior, la D es apical superior y la D es inferior. ¿Cuál es la respuesta? La D. Porque es la única que es superior. Por eso digo, o sea, simplemente sabiendo un poco de lógica, detectan la respuesta. ¿Ok? Minero de 50 años, los últimos 30 años ha trabajado en la mina, acude por tos progresiva, disnea de un año de evolución, le refiere todas las patrón lobular en lóbulos superiores y adenopatías mediastinales. ¿Cuál es el diagnóstico? Fácil, pues. Minero, ganglios y adenopatías mediastinales y patrón lobular. Asbesto, vinilo, talco, ¿cuál es? Silice. Silice. Es minero. Recuerden que el silice está en la roca. Yo puedo tener una mina de oro, pero están perforando la roca y la roca es la que bota el silice. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está inhalando el minero. Por eso que está en el socavón, básicamente. ¿Ok? Varón de 75 años postoperado 1 de la parotomía que presenta alza térmica al examen, disminución volumen circular predominio emitoral derecho, roncantes, abdomen duculoso, cicatriz cirúrgica sin flobosis y ruido aéreo presente. ¿Cuál es el diagnóstico? Atelectasia, neumonía. Este es bien sencilla. Yo se los dije. Fiebre en el postoperatorio día 1 no es neumonía, es atelectasia. Porque la neumonía en el postoperatorio la presentamos entre el día 3 al día 5 del postoperatorio. ¿Por qué? Porque yo me estoy aspirando en sala de operaciones o en el postoperatorio por la depresión de la anestesia. Y recién me estoy aspirando ese día y voy a debutar la enfermedad entre el día 3 al día 5. Por eso que la neumonía aspirativa en el postoperatorio es día 3. Si yo hago fiebre en el día 1 es por una atelectasia. Lo pongo de cabeza al paciente. O sea, buen analgésico y al paciente de cabeza para que bote todo. ¿De acuerdo? Ejercicios respiratorios, todo. Obviamente ya está en riesgo de neumonía, sí, porque ya hizo atelectasia. ¿De acuerdo? Entonces hay que monitorizarlo. Le pido un hemograma, puede tener leucocitosis, pero lo que no va a tener es desviación izquierda.
¿Ok? Así es. 19. Dice, varón de 68 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cual emergencia por verdad súbitamente dolor torácico, disnea que no responde a la oxinoterapia ni a broncodilatasa. Al examen 110,60, puede estar haciendo una tromboembolia pulmonar o puede estar haciendo un neumotórax, uno de los dos, porque es súbito. ¿De acuerdo? 110,60, frecuencia cardíaca 110, frecuencia cardíaca 20, altura 86 y personalidad. Ahí está. ¿Qué es? Neumotórax. Así es. Ahí ya se acabó. ¿Ok? Ya la hipersonalidad. 20, varón de 68 años, 14 meses, con disnea progresiva, o sea, ya es crónico, tos seca, fue una fibrosis pulmonar, ¿no? Que no mejora con tratamiento de corticoides, refiere imágenes en panal de abeja. Ya, esto es una enfermedad. Haga anti-troponina y ANCA y antígenos negativos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo dije, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Está claro? Ya está. Voy pensando en el diagnóstico y de verdad ya no me cae duda ya. ¿Ok? ¿Cuál es el patrón radiológico típico de la enfermedad pulmonar intersticial? Es un patrón reticular, es un patrón intersticial, es un patrón micronodular. Hay varias formas, ¿no? Veamos, micronodular sí puede ser, lineales no, virus esmerilado. Generalmente este es la enfermedad inicial, ¿no? Pues más es mosaico, no, engrosamiento septal, no. ¿Cuál es el más típico? El retículo nodular. Ojo, también podría ser virus esmerilado, porque el virus esmerilado también es intersticial. Pero el típico de enfermedad pulmonar intersticial es el reticular, básicamente. Caso clínico. Mujer de 60 años, presenta disnea de esfuerzo en los últimos 8 meses, actualmente con disnea pequeños esfuerzos, tos seca durante el día, antecedente de cocinar con leña desde la infancia hasta la actualidad. El examen a febril, presión 100,75, frecuencia cardíaca 88, respiratorio 24, uñas en vidrio de reloj, o sea, crónico, dedos en palillo de tambor, pulmones crepitantes secos con una fibrosis pulmonar, ruidos becos, fibrosis pulmonar en ambos pulmones, cardiovascular no hepatomegalia, no hay edema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo dije, fibrosis pulmonar. Ahí cuál tiene, ahí la que más coincide la letra D, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Ok? Se acabó. Ok, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces